Regresamos a su programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Nos acompañan nuestros invitados de honor, la maestra diputada Yolitzin, el maestro Andrés y el maestro Jorge Silva. Y estábamos hablando acerca de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos, Andrés, que tú le ves en los planes anticorrupción, en los planes que nos ocupan en este momento, que son los planes de integridad en la implementación? Porque se escuchan muy bien en la práctica, creo que debe ser totalmente diferente. Sí, bueno, yo lo que yo considero es que, bueno, el primer riesgo es pues que hay un apoyo, un convencimiento, una convicción por parte de quien encabece la administración de las empresas, de las personas jurídicas, para implementarlo. O sea que puede haber una tendencia a hacer ciertos cambios cosméticos, superficiales, decir, bueno, pues yo pues por estar en moda puedo establecer un plan de integridad y pues nada más, ¿no? Pero bueno, obviamente eso pues no te va a ayudar, ¿no? O sea, porque tiene que ser algo que realmente se cumpla, ¿no? El otro tema es que existe lo que se llama el apetito de riesgo, ¿no? Porque obviamente un plan de integridad lo que hace es prevenir riesgos legales, financieros, reputacionales, inclusive éticos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, o sea, hay empresas que dicen, bueno, yo tengo mi plan de integridad, pero yo me gusta de repente comprar facturas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces hay ese apetito de riesgo y bueno, pues de repente bueno, okay, eso es lo que pudiera ahí empezar a hacer agua en el barco, ¿no? Entonces, ese apetito. Obviamente hay que tomar en cuenta que los planes de integridad son flexibles y son trajes a la medida. Tampoco se puede considerar que que son como camisas de fuerza, ¿no? De que ya no puedo yo tener cierta flexibilidad o movilidad por haber implementado un plan de integridad. Por ejemplo, hay algunas políticas en algunas empresas en las cuales se dice, bueno, yo para contratar a un proveedor tengo que considerar a 3. Pero ¿qué pasa si de repente hay una situación urgente? De repente, oye, pues tengo que cumplir con un pedido y de aquí que hago todo el procedimiento que me señala mi política interna de que tengo que considerar a 3 proveedores y luego que manden la cotización y considerarlo, pues ya a lo mejor yo ya incumplí con el pedido. Bueno, se pueden establecer excepciones, ¿verdad?, para tal efecto. Pero el problema que puede surgir es que la excepción se convierta en regla, ¿no? Entonces, bueno, hay que establecer... O sea, sí puede haber excepciones, pero en ciertos estándares, ¿no? Bajo ciertos parámetros puede haber excepciones y ese es el riesgo que pudiera haber. O sea, que realmente, por un lado, que debe ser algo que sí haya una convicción de apegarse a un código de ética y que se le dé apoyo y seguimiento a ese plan de integridad, porque a lo mejor nada más lo implemento, establezco los manuales, las políticas y ahí lo dejo y pues bueno, pues ahí cuando me lo pida, ¿no? Entonces sí debe ser un compromiso. En algunas empresas pues inclusive pues, se les debe asignar hasta presupuesto, ¿no? No mucho, pero sí una parte del presupuesto pues para que ese plan de cumplimiento pues esté vigente, ¿no? Y es algo que te va a dar resultados. O sea, pues a lo mejor no inmediatos, a lo mejor 6, 1 año, 2 años, ¿no? O sea, es darle continuamente a estar alimentando este plan de integridad. Sí, son riesgos realmente importantes porque se escucha bien en el papel, se ven bien en las empresas o en las instituciones públicas, pero a la hora de que nosotros vamos a implementar tenemos mucha resistencia. Hay mucha resistencia todavía por parte de los actores que se involucran en las instituciones y desde luego pues ahí está nuestra principal actividad, creo yo, en la que nosotros tenemos que estar incidiendo en la sociedad como principales promotores de este cambio. En el caso de la Universidad Autónoma, Jorge, en tu expertise como jefe del Departamento de la carrera de Contaduría Pública, ¿cuáles son los riesgos que tú ves de corrupción que pueda existir en el diseño de los programas de educación y en el egreso como producto final de nuestros estudiantes que van a permear en un servicio, tanto a las entidades públicas y privadas? ¿Cuál es la percepción que tú tienes en esta parte? Bueno, yo creo que ahí, como citaron al principio, un concepto, reeducar, ¿verdad? En ese sentido, creo que con los alumnos, al momento que ingresan, nosotros les damos pues la bienvenida, les damos pues la información general, ¿no? Que deben seguir el cumplimiento de lo que son, por ejemplo, sus requisitos de egreso, ¿no? Y lo que implica su formación académica. Y en ese contexto, pues de ahí empieza esa parte. Es decir, por un lado estamos trabajando en los programas de materia para que obviamente vayan cumpliendo con cuestiones totalmente éticas.
Porque se enfrentan a detalles como dijeron, ¿verdad? Oye, pues a lo mejor que no pague impuesto, ¿no? Tú haz magia para que no pague impuestos. Yo no quiero pagar impuestos, a ver cómo le haces, ¿verdad? Exacto, que era algo muy tradicional que se hacía en el campo de nosotros. O que el maestro pues simplemente diga, pues no paso asistencia, ¿no? Porque ya están en la universidad, ¿no? Digo, es una política interna, pero a final de cuentas es un control interno, ¿no? Y que en las empresas también sucede lo mismo, es decir, checamos la entrada, la salida, y obviamente hay que cumplir con ello. Entonces, yo creo que es irlos reeducando a aquellos requisitos que tienen ellos que cumplir, un servicio social, unas prácticas profesionales y lo que tienen que hacer en ello y que digan, pues voy a evitar no hacerlo, ¿verdad? O que alguien me lo dé para que yo lo pueda presentar. No, o sea, la idea es que tú lo hagas y el que entiendan por qué lo tienen que hacer. Además de la parte también en lo que son los criterios de evaluación de una materia, pues el cumplimiento que tienen que dar con sus profesores en las distintas materias, sus proyectos, sus exámenes, trabajos, porque al final de cuentas es a lo que se enfrentan allá afuera, ¿no? Cuando ellos egresan o tienen una responsabilidad mayor, pues ahí sí está en ellos, ¿no? Entonces, si nosotros somos tolerantes ante ello, pues seguramente cuando egresen, pues van a estar en esa situación presentando, ¿no? Creo que esa parte, sí hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que el maestro no cumpla también con el código de ética, que se den situaciones de acoso, que se den, que no haya también esa equidad de género, que hoy también pues, la universidad vela mucho por ello, ¿no? Que haya una equidad de género justamente en este contexto, que haya un respeto, o sea, que se vivan los valores institucionales y estén dentro del aula, fuera del aula, porque eso creo que ellos finalmente lo van viendo, ¿no? Van viendo, finalmente el maestro es una referencia para ellos, en la parte técnica, pero también en su comportamiento. Y eso es una formación para ellos que reciben y que la van a aplicar allá afuera, ¿no? Entonces creo que en esa parte pues es como nosotros podemos contribuir a ello, ¿no? Y evitar que se den este tipo de casos. Y hablaste de un tema medular que yo creo que eso nos toca a todos, ¿no? El vivir los principios y los valores. El hecho de que no los vivamos o de que simple y sencillamente los aceptemos porque están en un documento que tenemos que vigilar para poder laborar en alguna institución, pues creo que eso no le da el cumplimiento real, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los principales riesgos que nosotros asumimos, el que no se vivan realmente los valores como tal y que esos valores también la gente los haga como parte de su vida. Si los hace únicamente para trabajar, bueno, cumplen con las instituciones, pero creo que aquí lo fundamental de los planes de integridad es que se lo lleven también a una vida particular, ¿verdad? Una vida, ¿para qué? Para que permita en un mejor desarrollo de la familia. Si me permites, contador, eso Sí. es precisamente lo que también nos abonan los planes de integridad, ¿no? Que haya un apego y un respeto por las leyes y por los valores que se están viviendo dentro de una institución, que es muy importante precisamente, no solo que se implemente correctamente, sino como comentaba el maestro Andrés, que se le dé un cumplimiento y un seguimiento puntual, porque que no quede nada más en la implementación, en la letra muerta del código de ética o del código de conducta dentro de una institución pública privada, sino que se le dé ese seguimiento y que se ataquen las áreas de oportunidad que se vayan derivando de la detección de las mismas. Y eso yo creo que tendríamos que estar estableciendo también planes de contingencia para ver dónde tenemos los principales problemas, porque realmente creemos que la corrupción se encuentra en todos los lugares y en la medida que nosotros implementemos normas y sobre todo que las hagamos valer, creo que en ese momento vamos a estar tomando nosotros conciencia de que también puede haber un riesgo y de que ese apetito al riesgo, como tú comentabas ahorita, Andrés, también tiene que ser moderado. Un apetito al riesgo inmoderado pues nos trae como consecuencia el abuso y sobre todo la extinción quizás de algunas instituciones precisamente porque carezcan de valores y de principios. Bien, pues la verdad es que han sido interesantes todos los temas que ustedes han comentado y bueno, quisiera empezar a redondear este foro para ver cuáles son los retos que ustedes ven en esta parte de la implementación de un programa de compliance en las instituciones, el hecho de presidir una presidencia anticorrupción en el Congreso es un papel bastante difícil. Afortunadamente, pues estamos representados con una persona de mucha valía, de mucha capacidad técnica y desde luego con un amplio conocimiento. ¿Cuáles son los retos que ustedes analizan en las áreas? Yo creo que es importante seguir impulsando y reforzando el sistema estatal anticorrupción,
tanto también en lo federal, que por ahí ya también hubo algunas situaciones a nivel federal de una posible desaparición del mismo. Yo creo que sería un error. Creo que por el contrario debemos reforzarlo. También el cambio de paradigma en las instituciones y, como lo comentaba el maestro Andrés, que quien encabeza una entidad o una institución privada tenga ese compromiso y se la crea, que un plan de integridad, lejos de ser más burocrático o que le genere otro tipo de situaciones operativamente a lo interno de su entidad o institución, pues le va a generar beneficios y le va a permitir tener un panorama integral de los riesgos, detectarlos, atenderlos, y por supuesto le va a permitir el disminuir el tema de los actos de corrupción, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante el reto. En cuanto al ámbito legislativo, como ya lo mencioné hace un momento, pues las leyes, las reformas que tenemos para ir nosotros desde la ley también blindando esos posibles actos que sean de corrupción. En el tema de las licitaciones es un tema muy importante en donde mayormente se dan los actos de corrupción en las de tipo licitaciones abiertas, que son las que más se prestan para este tipo de situaciones. También escuchábamos, por ejemplo, el tema de que en alguna situación el apetito de riesgo lleva a las instituciones a cometer actos de corrupción, y en ese sentido también me gustaría puntualizar que eso se debe también en medida a cómo están diseñadas algunas normatividades en el país y en el Estado, porque permiten, por ejemplo, en el caso de los recursos federales que llegan a los estados, el retraso en las operaciones, y eso mete en una dinámica a los entes de riesgo, lo voy a mencionar así, porque tienen que actuar rápido, porque si no tienen que regresar ese recurso a la federación, si no lo gastan en el ejercicio y el recurso les llega días antes del cierre del ejercicio, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, no nada más en el tema de todas las leyes que tienen que ver en temas de corrupción, sino también en las de adquisiciones, en las de gasto federalizado, etcétera. Todos tenemos que analizar ese andamiaje legal, y nosotros, tanto en lo local como en lo federal, reformar en la materia. Pues nos queda muy claro que tienen muy en alto la encomienda que ustedes tienen en el Congreso, y sobre todo también la expertise con la que cuentan, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu opinión. Andrés, ¿cuáles son los retos que tú ves en estos planes de integridad y de compliance en las empresas? ¿Lo están aceptando? ¿No lo están aceptando? ¿Cuál es la percepción que tienes tú del sector privado? Mira, yo creo que, por ejemplo, a nivel cámaras, sí hay un consenso en fomentar las buenas prácticas. Si a lo mejor volvemos a ver algunas empresas del top 10 de México, pues obviamente casi todas tienen su plan de integridad, ¿no? Plan de compliance. Por ejemplo, hay iniciativas como el de Grupo Expansión, donde hay un ranking de las 500 empresas en cuanto al compromiso a la corrupción, y ahí van rankeando de acuerdo, pues obviamente, que vayan cumpliendo con estos tipos de estándares, y eso es muy bueno, y será muy positivo, por ejemplo, que hubiera iniciativa gubernamental estatal en ese sentido, que se hiciera un ranking a nivel estatal de las empresas que radican aquí, que cumplan con este tipo de estándares, ¿no? Eso por una parte. Hay otros retos de índole legislativo que yo propondría, aprovechando aquí que está la diputada. Está el tema de que, bueno, las empresas, hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas que está establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 11 y 11 bis de este ordenamiento, y establece un catálogo de delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas, ¿no? Por un indebido control organizacional. O sea, si tú careces de un debido control organizacional, se te va a poder hacer una imputación, por ejemplo, por defraudación fiscal, por tráfico de personas, etcétera, ¿no? Pero se debe de hacer una modificación también a nivel estatal, a nivel local, para establecer el catálogo de delitos que pueden ser susceptibles de responsabilidad de las personas jurídicas a nivel estatal. Ya hay algunos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, entidades que ya han establecido responsabilidad jurídica a nivel local. Entonces, no se trata de perjudicar a las empresas, obviamente, no se trata de, ya otra vez es ir en contra de la libre empresa, no, pero vamos, si realmente tú estás buscando estar en un estándar de ética y de cumplimiento, pues esto no te debe de dar ningún problema, ¿no? Entonces, obviamente, bajo el mismo diseño, o sea, si tú estableces un catálogo de delitos a nivel estatal,
imputable a las empresas, y obviamente pones con la correspondiente atenuante de que si tú cuentas con un plan de integridad, habrá una causa de exclusión de responsabilidad o de atenuante de responsabilidad, pues entonces ya vas cerrando el círculo, ¿no? Eso es una propuesta pues, que le hacemos aquí a la diputada. Con todo gusto nos la llevamos como tarea. Excelente. Y en la educación, Jorge, los retos para implementar planes de integridad, ¿tú cómo ves ese ámbito? Es un campo fértil, creo yo, es un campo donde nosotros tenemos que hacer mucha presencia y sobre todo también generar este tipo de semilla para que pues germine, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí, pues una de ellas, ahorita ubicaba lo que decía el maestro de las 500 empresas, sí, yo ubicaba el grado de cumplimiento en términos generales, del último artículo que vi, el cumplimiento general estaba arribita del 60%. Pero, ¿qué pasa con las pymes, no? Que es lo fuerte finalmente, ¿no?, de la economía. Y la gente que nosotros estamos preparando, pues la mayor parte trabaja en ese tipo de empresas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues conocer qué es justamente un plan de integridad, en qué consiste, cómo llevarlo, porque son los que van a asesorar, ¿no? Y creo que un reto, a veces dentro de estas economías de las pymes, pues muchas son empresas familiares, ¿no? Y vaya que son retos mayúsculos, ¿no? Porque pues ya tienen ideas muy arraigadas que no quieren el cambio, ¿no? Entonces, pues no se dejan luego asesorar. ¿Qué necesitamos? Habilidades justamente de gente que estemos preparando y que pueda justamente brindar ese tipo de apoyo de información en ese contexto. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no?, que indudablemente lo podemos ubicar. Otra, creo que es importante que, pues digo, los alumnos en general, así como pues, también la sociedad, estén en las políticas o en las culturas de la transparencia, de la rendición de cuentas, de que busquen información, que exijan el cumplimiento, porque sí cumplen, sí suben la información, pero muchas veces cuando ve uno la información dices, no es cierto, lo que dice aquí no es cierto, o sea, y nadie dice nada, ¿no? O sea, si vemos lo que nos establece la Ley General de Transparencia y vemos a lupa detalle, pues a veces no viene la información como la piden, pero no sucede nada, ¿no?, en ese contexto. Y la gente como que no quiere preguntar, no quiere cuestionar, ¿no?, porque lo ve como pérdida de tiempo. Creo que esa parte también, el hecho de que ubiquen esa parte de la cultura hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, pues también ayuda, ¿no?, que conozcan qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque pues lo conocemos a lo mejor los que estamos por ahí en el medio, pero de otro lado pues escuchan, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no saben cuál es la función, o no saben qué es un comité de participación ciudadana, para qué se crea, lo ven como un acto de burocracia, ¿no?, a final de cuentas. Entonces creo que esa parte sí tenemos que cambiarla y creo que falta mucho por hacer en ello, ¿no? En la parte de la educación, pues obviamente es empezar a hablar de estos temas, ¿no?, involucrar a la gente, pues para que sea activa, ¿no?, en ello y de alguna forma, pues también haga contribuciones importantes como los foros que hace un momento nos invitaban por ahí. Bueno, pues también a lo mejor forma parte, ¿no?, que se vayan incorporando, se vayan sintiendo esa necesidad, ¿no?, y que su aportación, su comentario, sus vivencias, pues también las puedan manifestar ahí, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Creo que en la parte de la transición, que es la que estamos viviendo nosotros en la parte de los cumplimientos, pues viene también una situación bastante compleja, que es cuando alguien no cumple, ¿no? O sea, si nosotros estamos cumpliendo un estándar, una reglamentación, un código, ¿qué sucede cuando alguien no lo cumple, no? Y bueno, interviene por ahí después un proceso de denuncia que obviamente quiero platicar con ustedes cómo ven ese tipo de canalizaciones y que desde luego externen su opinión para que me indiquen qué es lo que procedería o no procedería en este tipo de los canales de denuncia. Vamos a un corte y regresamos. Este es el programa Poder Ciudadano, Ciudadanía contra la Corrupción. Regresamos.